y está comiendo, porque aquí está el pan, acá hay una mesa y aquí está el pan, Ya, acá hay pan y está comiendo y está celebrando. muy bien. Ya. ¿Hiciste el reto? ¿El reto de la caja? Ujú, sí, el reto. Sí, aquí está. Esta es la Ya. caja No lo y aquí abras. dentro. No lo tienes que abrir. Manténlo cerrado, te digo. La idea de la caja es solo mostrarnos de que encontraste una caja, escribiste los problemas y la guardaste en el papel. No tenemos que leer ni saber qué es lo que has escrito. Eso queda en algo privado contigo, Dios. Nadie más tiene que saber la información que está allí. Entonces, ¿qué tienes que hacer con esa caja? A ver si te acuerdas. Con aquí los papelitos, Ya. escribí Ujú. Y los después, problemas y preocupaciones y después, oré ya. de los problemas y, y le dije a Jesús que él fuera el que me solucionara todos los problemas Ya. y entonces más adelante tal vez si se me cumplen esos problemas ya se desaparecen. Muy bien. Y esa caja, la idea de esa cajita es que no sea solo para esta semana, sino Ujú, sea a lo largo del tiempo, porque van a presentarse nuevos problemas, así es la vida humana, se presentan, ujú. van algunos, van a ya desaparecer. Entonces la idea es que a lo largo del tiempo que estés en las clases o en tu vida diaria, puedas escribir y poner los nuevos que se presenten y orar constantemente por aquellos que están ahí. Y también es importante porque a veces nos olvidamos. A veces hay tantas cosas que hacer en el día a día que nos olvidamos que tenemos alguno que otro problema y al olvidarnos que tenemos ese problema, olvidamos pedirle a Dios que nos auxilie. Entonces, la idea de Sí, la caja es que lo uses constantemente. Tú decides si una vez al día, una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año, cuántas veces puedes orar. Porque a diferencia de otras cosas, la oración en exceso no te va a hacer daño y tampoco te cuesta. Así que ya tú decides. Muy bien, has hecho un buen trabajo, Eli. Ya. Hoy no llegan los demás, ya hacemos la clase. Sí, creo que sí vamos avanzando junto con Doménica, y Ya, porque y de ahí. el Josías ha salido, me dice Josías, acaba de hablar con su papá y su mamá, han salido los dos hace más de una hora y ya deben estar por llegar. Entonces ellos llegan y se conectan. Con respecto a Byron, su mamá me acaba de escribir que bien temprano ha salido con su tío y no regresan, todavía no regresan. Pero todos están bien, solo son ocupaciones Sí, de y Nadia instante. está de viaje con la familia y no tiene forma de Wow, conectarse. Entonces, lo mismo le está pasando a Byron, han salido de paseo y se han hecho tarde y están en un lugar donde no tienen muy buena señal y no creo que pueda conectarse. oh, muy bien. Entonces, Eli, ¿me escuchas? Y está Doménica, los dos sí, están. Doménica, ¿me escuchas? Es que no sé si Doménica va a poder responder o solo escuchar por lo del tema del internet y del auto. Le preguntamos, Doménica, si puedes, vamos a empezar la lección, si puedes, cuando te pregunte el hermano, podrás responder corazón. Si no, no hay problema. Si no, solamente escuchas Ya, y si quieres entonces, escribir por ahí, por el chat. Eli, quedaste premiado hoy día, vas a dar tu micrófono prendido y participar. De ese modo recuperas las clases pasadas. A ver. Ah, también tiene su caja. Wow, es rosa y es bien grande. Con su monito. Parece más un regalo. Ah. Tiene el micrófono apagado. Sí, parece, no, pero es una caja, es papel, Ah, está es bien. papel. Ah, Y ahí practicando. Ok. ya. Entonces vamos a hacer la clase. Eli, en este caso, a ti te haría las preguntas. Por favor, responde. Si no entiendes algo o no lo sabes, no te quedes callado, admite y di, no lo sé. Porque es algo importante también saber decir cuando uno no sabe algo.
A ver. Veamos. ¿Sí se puede ver? ¿Sí se aprecia? Sí. Ya. Entonces, hace 2 semanas vimos que el reino de Dios es una semilla que se planta en nuestros corazones. Como decía, es importante cómo tú nutres esa planta con agua, abono, para que esa planta crezca. Y en la vida del cristiano es con oración, con lectura de la palabra y muchas otras cosas más. Luego, la clase anterior, vimos que Jesús calmaba la tempestad y siempre que estemos confiados en Él y Él esté en nuestra barca, podemos superar toda tempestad e ir por todo el camino que Jesús ha delimitado. Ahora, Jesús tiene el poder de sanarnos. Como solo está ahorita el disponible, va a leer la lectura. En Marcos 5, de 21 al 43. Adelante, Eli, por favor. La hija y la mujer que tocó el manto de Jesús. Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de sinagoga, llamado Jairo, y al ver a Jesús se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: mi hijita se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ellas para que sane y viva. Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Había sufrido mucha a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba, si logró tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa infección. ¿Sí ves el versículo 30? ¿O no se nota? No se nota mucho. Aquí está ya. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? Continúa el 31. ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos. Y aún así preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto.
¿Para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de sinagoga: no tengas miedo, cree nada más. No te dejo que no dejo que nadie la acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan. El hermano de Jacobo, cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, y entró donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. Muy bien, gracias. Uy, mi cámara estaba apagada. A ver. Listo, ahora sí. Ya, como has leído ahora, hemos visto una historia de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. En resumen, tenemos de Jairo, un hombre muy importante en la sinagoga, que era antes, como decir, una catedral, la iglesia o el templo de Dios, y era alguien muy reconocido, y su hija estaba muy enferma. No tenía cura, ya estaba agonizando y va a buscar a Jesús. En el camino que están yendo aparece una mujer quien había estado teniendo flujo de sangre, es decir, hemorragias constantes, va y considera: si solo toco su manto, puedo sanarme. Finalmente logra pasar por toda la multitud, lo toca y se sana. Y después vemos que la hija de Jairo efectivamente muere, le van a avisar, y Jesús le dice a Jairo: solo cree, no te preocupes. Y finalmente llega y Jesús hace su obra y su poder y se sana a la niña o revive, como quieran determinarlo, y así al final termina la historia. Ahora veamos. Uy, no pasa nada. ¿Quiénes son los personajes y los elementos? Tenemos entre los personajes de la Biblia a Jesús, Jairo y la mujer enferma, y el flujo de sangre y la muerte. En nuestras vidas. Eli, ¿quién es Jesús en nuestras vidas? ¿Estás ahí, Eli? Creo que se fue. Hablando con Eli. Sí, creo que se fue. Creo que salió. Pero ahí vuelve, ahí vuelve. A ver, esperamos. Doménica, ¿y tú puedes responder, corazón? Ahí está. Ya está, con el hermano Steve. Te va a hacer una pregunta, Doménica. Vamos, está Doménica. A ver, Doménica, ¿quién es Jesús en nuestras vidas? Él es nuestro guía. Ya. En este caso, sería aquel que puede sanarnos. ¿Y quién representa a Jairo y la mujer enferma en nuestras vidas? ¿A quién representa? ¿Nosotros? Exactamente. ¿Y el flujo de sangre y la muerte? Bueno, en este caso son las enfermedades que nos pueden aquejar. Muy bien. Entonces, a ver, Eli o Doménica, ¿quién puede responder la pregunta? ¿Qué creen que permitió que Jesús pueda hacer los milagros de sanidad? ¿Qué tuvo la mujer enferma
y Jairo, ¿qué tuvieron, qué hicieron, qué aconteció que permitió que Jesús pueda hacer su obra? Ser buenos. Ser buenos, pero hubo algo más. Fe. Exacto, tuvieron fe. Pero más que fe es la demostración de la fe. Ahora vamos a ver más adelante esa demostración. ¿Cómo se reflejaba su fe? La mujer enferma tenía la idea y creía fervientemente de que Jesús tenía tanto poder y podía hacer sus milagros a tal nivel que con solo tocar su manto, el borde de su manto, es decir, de la ropa que vestía, podía ella sanarse. Y efectivamente, al tocarlo se sanó. Y en el caso de Jairo, él le dice, con que pongas tu mano sobre mi hija, ella va a sanar y va a vivir. Su fe llegaba al nivel de que él conocía o supo de Jesús y él consideraba, Jesús tiene tanto poder que con solo tocar a mi hija, con solo el hecho de que haya un contacto físico directo, el poder de Jesús va a obrar en la vida de mi hija y la va a sanar. En caso de ambos es la fe. Pero, ¿qué es la fe? ¿Quién me responde? A ver, Doménica, ¿qué es la fe para ti? La fe es cuando tú le tienes mucha confianza en que te puedes sanar. Confianza está bien. A ver, Eli, ¿tienes alguna otra respuesta? ¿Qué es la fe? ¿Dónde? ¿Tú sabes qué es la fe? ¿O qué consideras para ti que es fe en tus términos? Domen. Yo considero que es tener, o sea, que es creer, o ¿Ya? más dicho, como tener confianza, tener confianza y creer a algo. Tener confianza sin creer en algo. Bueno, Sí. ambos dicen que es tener confianza. A ver, vemos este Sí. dibujo. ¿En este dibujo creen que este personaje tenga fe? ¿Sí? ¿No? Sí, tiene confianza. ¿En qué tiene confianza? ¿En que no le puede hacer daño? En que no se va a hacer daño. Y además de tener esa confianza, ¿qué hace? Va hacia adelante. O sea, no solo tiene la confianza de que Dios lo va a sostener, en este caso se ve su mano, sino sigue adelante, aún con los ojos vendados, es decir, ciegamente en ello. Entonces podemos decir, en términos muy sencillos, que la fe es tener la seguridad de que algo es cierto, algo va a pasar, y actuar en base a ello. No solo es creer simplemente, sino reflejar o demostrar esa fe con la acción. El personaje de aquí podría creer simplemente en que si él va, no se va a caer. Pero ¿qué pasa si él no va? Se dice, yo creo que si voy no me voy a tropezar, pero para hacer efectiva esa fe, tengo que ir. Lo mismo, la mujer enferma tenía fe en que si iba con Jesús podía sanarse. Pero ¿qué pasaba si no iba con Jesús, a pesar de que ella creía que así podía sanarse? ¿Creen que se hubiera sanado si no iba? Eli, ¿tú crees que ella se hubiera sanado si no iba con Jesús, a pesar de que creía de que si iba, se sanaba? Yo creo que sí. Si la mujer no hubiera ido con Jesús, ¿se sanaba? ¿Qué opinas? Porque ella se sana, menciona en la Biblia, ni bien toca el borde del manto. Ella creía que Jesús le podía sanar, pero tuvo que ir. Si ella no iba, no tocaba el manto. No se hacía efectivo la fe. Lo mismo con Jairo. Jairo creía que Jesús podía sanar a su hija. ¿Y cómo lo hizo efectivo esa fe? Yendo donde Jesús y pidiéndole de que vaya con él. Entonces, la fe, además de creer y tener la confianza, necesita un complemento, que es la acción. Por ejemplo, Eli, ¿qué pasa si te digo que mañana va a llover? ¿Tú saldrías en polo, en short, así, sin abrigo?
¿O cómo saldrías? Mm, Si te digo, mañana, Eli, cuando salgas de tu casa va a ser una lluvia muy, muy fuerte. pues con abrigo, Con abrigo, con un paraguas, o un sí. sobre todo, o una ropa Sí. impermeable. Ajá. Tú creíste lo que te dije, ya. Pero además de creerlo, actuaste en base a ello. Te pusiste o te pondrías la vestimenta necesaria. Entonces, la Ajá. fe tiene que ser demostrado con acciones. Y es todo un complemento. Entonces, así podemos demostrar nuestra fe en Dios. Podemos ver o ejemplificar dos tipos de fe. Tenemos la fe personal, en la cual es cuando recurrimos al Señor por una dolencia o mal que nos daña a nosotros mismos. O sea, yo, Steven, tengo un mal o una enfermedad que me está dañando y hago efectivo mi fe acudiendo a Dios para que me ayude con ese problema. Y tenemos un tipo de fe, o podemos hacer un tipo de fe llamada intercesora. Interceder es abogar por otro, pedir algo para otros. En este caso recurrimos al Señor por una dolencia o mal que daña a un ser querido o a nuestro prójimo. A veces tenemos, por ejemplo, a nuestros padres, tíos, abuelos, amigos, compañeros de clase, amistades en general, que pueden estar pasando una situación mala. Nosotros también podemos abogar ante Dios y pedirle al Señor que los sane o que los ayude. Porque Jairo no pidió por él mismo. Jairo pidió por su hija pequeña. La mujer enferma sí pidió por ella misma. Entonces, tú, Eli, por ejemplo, cuando quieres pedir por sanidad, no necesariamente es para que tú te sanes. Puedes tener un conocido que esté mal. Lo mismo con Doménica. Puede tener algún familiar que esté un poco delicado de salud y acude ante Dios para que lo sane. Y también se hace efectivo porque también es una demostración de fe. Ahora, ¿qué tenían en común Jairo y la mujer enferma? A ver, Eli, si puedes leer. ¿Cuál? ¿Puedes leer lo que está aquí Ah, en ok. negrito? Había un mal incurable que los aquejaba. Claro, en este caso ambos fueron a los doctores para pedir auxilio, los doctores le dieron la medicina, pero aún así no había cura. Entonces ellos tenían un mal incurable médicamente. Luego, continúa Eli. Escucharon que Jesús estaba cerca. En la antigüedad Jesús estaba físicamente en la tierra, entonces para encontrarte con Jesús tenías que ir donde estaba Él, cara a cara. Entonces ellos aprovecharon la oportunidad de que Jesús estaba por su zona para acudir hacia Él. Siguiente. Creyeron que Jesús tenía el poder para sanar. Aquí se está viendo que ellos tenían fe y se dijeron, mira, Jesús está viniendo por nuestra zona y Él es el Hijo de Dios, tiene poder sobre todo, entonces Jesús puede sanar. La mujer decía sanarme a mí, Jairo decía sanar a mi hija. ¿Qué hicieron? A ver, Eli. Actuaron en base a su fe y fueron tras Jesús. Y como les repito, no es solo creer, sino completamente es creer y actuar en base a ello. Ellos creían y reconocían que Jesús tenía el poder para sanar. Entonces fueron tras Jesús a pedir de su ayuda. Demostraron e hicieron efectivo esa fe. Y finalmente, A pesar de lo que decía la gente, ellos persistieron. perseveraron, insistieron, se mantuvieron en ello. Cuando la mujer que está enferma va, se encuentra que ahí está Jesús y hay bastante gente a su alrededor. Ella pudo haber dicho, bueno, Jesús ahorita está ocupado, esperaré que regrese, vendrá otro día, más tarde será, o qué vergüenza, ¿cómo voy a hacer? Pero en lugar de ello, ella fue directo hacia Jesús. Muy posiblemente pasó sobre la gente, tal vez con algunos pidió permiso, otros hasta tal vez lo empujó, se metió. Ella hizo todo lo que podía para llegar lo más cerca a Jesús.
porque ella tenía fe en que tenía que tocarlo para ser sanada. Y con Jairo también vemos que la gente llega y dice, Jairo, ya no hay cura para tu hija ya partió de este mundo, ya no insistas. Pero Jairo se asusta muy posiblemente en ese momento y escucha la voz de Jesús que le dice, no temas, solo cree. Y de ese mismo modo podemos hacerlo efectivo en nosotros. Podríamos tener un mal, tal vez no completamente incurable, pero podríamos tener un mal que nos fastidia constantemente. Desde ahí ya tenemos un punto para buscar a Jesús. En este caso, nosotros, ¿cómo encontramos a Jesús? ¿Tenemos que esperar que Jesús pase por nuestro país, por nuestra zona, por nuestro vecindario? ¿O cómo encontramos a Jesús? A ver, Doménica, si ahí me escuchas, ¿cómo encontramos a Jesús? ¿Dónde lo encontramos? ¿No me escucha? Elí, entonces, ¿cómo le encontramos a Jesús? ¿Cuál es su dirección? ¿Cuál es su número de celular? ¿Cuál es su correo? ¿Se fueron los dos? Doménica, Elí, ¿alguno está ahí? A ver, Elí. O Doménica, a ver, ¿prendiste el micrófono? ¿Cómo Lo encontraríamos a Jesús? A ver, un momento, Eli, silencio un momento. A ver, Doménica, dinos. ¿Dónde encontramos a Jesús? No me escucho. Perdón, no lo escuché bien. Allá. ¿Dónde encontraríamos a Jesús? Los personajes de la Biblia para encontrarse a Jesús tenían que esperar que Jesús vaya físicamente a su zona. Nosotros también teníamos que esperar que Jesús vaya por nuestra zona, haga su campaña, esté de viaje, esté pasando por ahí. ¿O cómo podríamos nosotros encontrar a Jesús? O comunicarnos con Él. Leyendo la Biblia. Ya, y hay otro más que empieza con O. Orar. O y termina en oración. Muy bien. Tener fe en Él, claro, y orar y leer su palabra. Entonces nosotros no necesitamos que Jesús esté físicamente por acá, tenga que llegar a nuestra zona. Ya podemos comunicarnos con Él a través de la oración y la lectura de su palabra. Entonces tenemos que creer que Jesús tiene el poder para sanarnos. Ahí lo que mencionamos hace rato es tener fe. Y actuar en base a esa fe e ir tras Jesús. Es decir, si yo creo que Jesús puede auxiliarme, entonces voy a leer su palabra y orar. Así hago efectivo esa fe. Y tengo que mantenerlo a pesar de lo que diga la gente. Porque muchas veces va a haber, incluso nuestra propia familia o amigos, que te van a decir, Elí, Doménica, ¿para qué oras? ¿Para qué lees la Biblia? Si los doctores te dicen que no hay solución, no hay solución. O ¿para qué oras si no hay una cura inmediata? ¿Para qué oras? Eso no va a funcionar. Ya ríndete. Ese tipo de cosas vamos a escuchar constantemente. Pero a pesar de ello, nosotros tenemos que mantenernos perseverantes y decir, no, yo tengo fe en Jesús, por lo cual voy a seguir su camino, voy a orar, voy a leer su palabra y voy a buscar ver los resultados. Sin embargo, el tener fe, orar y leer la Biblia no es una justificante para no ir al doctor y revisarnos. Hay mucha gente que confunde y dice, si yo tengo fe en Jesús, ya no voy a un médico, ya no tomo un medicamento. No. Dios dio el conocimiento a los doctores con la medicina para que nos puedan detectar. Y es más efectivo una oración si podemos pedirle a Jesús específicamente que nos sane de ese mal en específico. Entonces, es normal ir al doctor, hacer su revisión, seguir con los medicamentos y a eso, en privado, orar y leer su palabra para que la cura sea más rápida y el mal no se propague. Y entonces con eso terminaríamos la clase de hoy, espero haya entendido, y tenemos el texto a memorizar. En este caso va a ser 2 versículos, el 34 y el 36. A ver, léelo, Eli.
Y se fue Eli. Doménica, ¿estás ahí? A ver, ¿pueden leer el texto a memorizar? Primero Sí. Doménica. Primero Doménica. Marcos 5, 64. Por mientras Elí, a ver. Marcos 5, 34, 36. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. No tengas miedo, cree nada más. Y a ver, Doménica, ahora sí podrías leer o sigue la bulla. Ya. Ese texto. Marcos 5, Marcos 5, 34 y 36. Hija, tu fe ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. No Ya. tengas miedo, cree nada más. Listo. Entonces siempre recuerden, lo que nos puede permitir la sanidad es la fe, y el mismo Jesús se lo dice, tu fe te ha sanado. Y cuando esa enfermedad o esa mala dolencia parece muy, muy fuerte, Jesús nos dice constantemente, no tengas miedo, cree nada más. Acá podemos decir, Elí, no tengas miedo, cree nada más que tu fe te va a sanar. Doménica, no tengas miedo, cree nada más que tu fe te va a sanar. Y tenemos la tarea que es dibujar una parte de la historia de lo que se ha mencionado que te llama más la atención. Tú puedes decir, esta parte me gustó más, me sorprendió más o quiero saber más y lo dibujas. Y el reto de la semana. Quiero que ustedes piensen, recuerden un poco de su pasado o vean de su familia y recuerden alguna situación en donde consideres que la fe en Jesús te ayudó a ti o a algún familiar en algún problema o enfermedad que tuvieron. Sé que en muchos hogares hay familiares que alguna vez han orado, han pedido ayuda a Dios y Dios los ha sanado de algún mal. O puede que uno mismo.